Enrique, muchísimas gracias. Y bueno, es que este tipo de situaciones no solamente pone en riesgo la integridad física de la víctima de la violencia, también su salud psicológica está en riesgo. Es por eso que hoy le queremos presentar el testimonio de una chica que a través de las redes sociales el día de ayer pues denunció haber vivido un caso de acoso y de violencia sexual cuando viajaba a bordo de un taxi privado. Escuche su historia. A través de redes sociales, Laura denunció el pasado lunes un caso de acoso y violencia sexual mientras viajaba a bordo de un auto de la empresa de transporte privado Didi. Al abordar el vehículo, no notó algo extraño en el comportamiento del conductor. Sin embargo, minutos después de iniciado el viaje, el chofer, identificado como Everardo, comenzó con una conducta inapropiada, misma que le causó miedo e incertidumbre. De repente lo que sí noté, pues que el tipo en el primer alto que nos encontramos comenzó a masturbarse, situación pues que me desconcertó muchísimo, me dio un poco de miedo y posteriormente continuó durante el transcurso del trayecto, continuó haciéndolo, viéndome sobre el retrovisor. Para Laura, el trayecto parecía interminable. Fueron minutos en los que no sabía qué pasaría. Sin embargo, trató de guardar la calma y al finalizar el trayecto, se comunicó con la empresa responsable del servicio, de la cual solo obtuvo la respuesta de que el conductor sería bloqueado de la aplicación y en caso de realizar una denuncia, le pidieron toda la información de la misma. Me quedo con mucho enojo, pero también me quedo y creo que es necesario hacer este tipo de denuncias, que es necesario alzar las voces y exigir que las autoridades también se involucren. Si pensaba o pienso hacer una denuncia, pues imagínate en la situación de vulnerabilidad que me encuentro. Laura no ha realizado denuncia alguna ante las autoridades. Teme por su seguridad, ya que el conductor tiene la información del lugar donde tomó el servicio y el mismo en el que finalizó, por lo que tiene miedo de que el agresor incurra en una represalia. Jesús Arias, 21 Noticias.